Swissquote.es te ofrece tiempo de negocios en visión global. Swissquote.es, líder global en trading online. Nos vamos hasta Londres, allí saludamos a don Gonzalo Cañete de Soto. Gonzalo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Don Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Con él miramos con perspectiva en el arranque de esta nueva semana la evolución de los mercados, la situación actual en tiempo ya casi de cierre de Wall Street. ¿Qué ven los mercados en esta jornada y casi ya llegando al ecuador del mes de mayo? Bueno, veo un mercado americano que ha recuperado algo en las últimas sesiones, desde el viernes hasta hoy. La razón es sencillamente porque los datos macro descuentan directamente que esa subida de tipos haya mucho interés en hacerla. Creo que también es algo que si los datos macro lo descuentan, más aún lo descontaban los gráficos para los que seguimos a diario el mercado, porque lo hemos comentado, ese movimiento alcista que trae el eurodólar desde hace mucho tiempo atrás no justifica para nada la situación que desde el punto de vista las autoridades monetarias europeas y americanas tratan de hacernos ver. Luego lo que tenemos claro es que hay cierta debilidad del dólar que se descuenta por los mercados sobradamente desde hace tiempo ya, que la subida de tipos no creo que tenga lugar, sencillamente porque vemos que los movimientos bajistas en el eurodólar son suaves y bastante cortos y sin embargo parece que la tendencia general del mercado es llevarnos a un dólar barato frente a un euro caro pese a la política de la Unión Europea y pese a los esfuerzos de Mario Draghi. Luego, panorama concreto, creo que veremos, pese a todo, ligeras bajadas en el eurodólar, que será lo normal, que nos conduzcan hacia el 1.1275, 1.1280, pero cuidado porque insistimos en que la sorpresa y el panorama será cuando veamos ese eurodólar que definitivamente empieza a consolidarse por encima de los 1.14. Cuando veamos ese escenario será cuando empecemos a ver cómo se cumple pues esa profecía que hemos hecho ya desde hace semanas atrás con usted, que es ver un eurodólar que sorprenda yéndose hacia el 1.18. Entre tanto, lo que hará la renta variable, en mi más modesta opinión, será, primero, hemos cumplido esas aproximaciones a los 2.050 puntos, 2.030 puntos de los que hablábamos hace 2-3 semanas atrás con usted, que decíamos que la corrección nos llevaría hacia esas primeras paradas, aunque sería más dura. Creo que nos han hecho base en los 2030, entre los 2030 y 2.050 puntos del S&P 500 sería cuando probablemente veamos que va a costar romperlos. No apostaría yo a un S&P 500 cerrando por encima de los 2.070 puntos y si me quiero pillar incluso las manos diría que por encima de los 2.060 puntos también será difícil ver los cierres del mercado americano. Entre tanto, lo más natural será un cambio, dirigirnos hacia los 2.020 puntos, 2.025 puntos tranquilamente, pero ojo, porque si violamos y perdemos los 2.025 puntos, los 2.000 puntos incluso como la zona ya de último recurso, la proyección es absolutamente bajista hacia los 1.950 puntos porque cumpliría ese patrón que estamos viendo en gráficos que en velas diarias nos deja una silueta hombro-cabeza-hombro. La media de 200 también va a hacer un buen tope en los 2.060 puntos, así que para los que nos escuchen de renta variable que sostengan títulos, por desgracia no creo que sea un panorama muy halagüeño el que venga, ya les digo, no creo que ese P500 nos cierre por encima de 2.060 puntos, incluso por encima de 2.070 puntos. Yéndome a Europa, el panorama no va a cambiar mucho, la media de 200 también está impresa en el DAX, creo que el DAX va a tener complicado superar los 10.250 puntos o 10.300, y para el IBEX 35, pues creo que el panorama está, el gráfico lo dice bastante claro, los máximos que podremos alcanzar como más positivo el escenario serían 1.100 puntos, si vemos que ese eurodólar va rectificando los próximos días hacia el 1.1275, 1.1280, será meramente una recuperación temporal, insisto, porque entonces una vez que el IBEX pueda recuperar unos pocos puntos la siguiente jornada o durante esa semana, 9.100 puntos será una zona de tope bastante importante. Lo normal será entonces un giro en toda la tendencia del mercado que irá acorde con la vuelta del S&P 500 hacia los niveles que citábamos y entonces el IBEX 35 tendrá esos 8.800 como soporte, pero muy probablemente el objetivo de ir hacia los 7.500 puntos, que era la zona que teníamos de rango canalizador en esos gráficos. Mientras tanto, el escenario previsible, si vemos, y ahora voy a hablar de medio y largo plazo, si vemos que ese eurodólar después de esta semana o de la semana siguiente empieza a situarse por niveles superiores al 1,14, vuelvo a insistir con lo mismo, el oro empezará a subir.
El crudo incluso veremos que también empezará a ponerse bastante más delicado. Lo que pasa es que el crudo, lo hemos comentado y se lo he dicho yo a usted más de una vez, mi apuesta del crudo está en el terreno geopolítico y en el conflicto que existe en Siria y más concretamente en la batalla de Alepo, que es donde se concentran coalición rusa, iraní y Siria contra la coalición de Arabia Saudita o Turquía, que tienen pues en perspectiva una operación militar dentro de Siria. Y eso será lo que incendie el mercado del crudo y lo que nos dé un movimiento bastante bajista para el dólar. Una cosa importante que me gustaría citar es que este jueves hay una cita importante, es la decisión, el discurso que va a dar el Banco Central de Inglaterra y la decisión de tipos. La libra es una zona delicada, hemos visto una libra muy descontada contra el euro, luego creo que si perdemos el 0,76 euro-libra, muy probablemente tengamos un movimiento bajista en el euro-libra, recuperaría algo de terreno a la libra, pese a que anuncio en junio, recuerda a todo el mundo que nos escuche, está el tema del referéndum y sin duda alguna dará mucha volatilidad al mercado británico frente al resto de Europa. Hay mucho movimiento ya en la libra, lo estamos viendo en sesiones anteriores y en fin, efectivamente hoy por ejemplo el primer ministro pues ha levantado en fin un poco más la voz en torno a lo que podría suceder si al final se vota en Reino Unido a favor del Brexit, una llamada a la estabilidad, a la confianza, incluso ha dicho cuidado porque estaría más cerca una posible guerra. Sí, sin duda alguna lo que escuchamos son los catastrofismos. Fíjese usted, esto lo hemos vivido usted y yo ya en comentarios los últimos 2 años, porque es la misma paradoja que ocurría con Grecia. Con Grecia se le amenaza con la catástrofe que vendrá si abandona la zona euro. A Inglaterra, pese a que lo que es una economía muy poderosa dentro de la zona euro, también se le amenaza desde la propia Grecia. O sea, el propio ministro desde la propia Inglaterra, el propio ministro británico es el que trata de hacer esa campaña proeuropeísta, diciendo, bueno, cuidado con irnos de aquí, que se puede organizar, desde lo que usted decía, un conflicto global sería mucho más plausible, y incluso hablaba también de posibles actos terroristas en Londres y demás, o sea que nos amenazan con todos los males a los que abandonen ese macroproyecto del patrón euro. Lo llamo así porque es curioso, porque es el patrón euro, es el franco y el marco unidos bajo una única divisa, y el proyecto sigue ahí. Fracaso del patrón oro, fracaso del patrón dólar, y vamos a ver si en un futuro fracasa el patrón euro, esperemos que no. Bueno, el próximo lunes analizaremos la evolución de los mercados de nuevo con don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Suscote. Le agradezco muchísimo que nos ayude a interpretar con visión global la evolución de los mercados. Y le deseo hoy en Londres una feliz noche de lunes. Muchas gracias, don Manuel, un placer. Un placer también desde Visión Global, en una jornada en la que acaba de cerrar Wall Street, lo ha hecho con signo mixto prácticamente plano, el S&P 500 con retroceso hasta los 2.058 puntos, el Dow Jones de Industriales en los